Una vez a Liszt le preguntaron cuál era su profesión y él respondió: mi profesión, amigo, es desatar tormentas. Después de un periodo racional, sereno, clásico, viene uno desbocado, pasional y subjetivo. Después del frío neoclasicismo surge el romanticismo como una tormenta después de la calma. Romanticismo, periodo de la historia que va desde el año 1790 hasta el año 1880. El romanticismo se origina paralelamente en Alemania y en el Reino Unido, cuando un grupo de gente deciden que ya están hartas de tanto racionalismo e ilustración. El mundo es más bien todo lo contrario, está lleno de sentimientos, de imperfecciones. Así es que vuelve el gusto por el drama, y si es con violencia, mucho mejor. Las guerras, la muerte, la locura y también un poco de erotismo. La filosofía, el arte, la literatura, la música y la política fueron influenciados por este movimiento durante el periodo que se extendió entre el periodo que se conoce como revoluciones burguesas, que en su definición política se conoce como revoluciones liberales. En este periodo, el mundo occidental se había sacudido por las revoluciones de las 13 colonias en Inglaterra en 1776, la Revolución Francesa de 1789 y la primera revolución industrial que empezaba a cambiar la vida tradicionalmente agraria. Por lo tanto, los nuevos modos de vida se deberían reflejar en nuevos modos de pensar. Ahora, lo importante es la libertad individual y cada uno tiene su propia forma de buscarla. Muy pronto esta idea se extiende por toda Europa. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. Cada país tendrá su particular forma de romanticismo, que se proyecta a su vez en distintas disciplinas artísticas. Características del romanticismo. El romanticismo es una creación contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el clasicismo, y favorecía, ante todo, la valoración de lo diferente frente a lo común, la creatividad frente a la imitación de lo antiguo hacia los dioses de Atenas, la obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada. El subjetivismo es un rasgo característico de este movimiento. El yo es lo que importa y no esa científica universalidad de la Ilustración. En este sentido se exalta la personalidad individual y por consiguiente la originalidad. La originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación de los cánones. Cada persona debe mostrar lo que la hace única. Se empiezan a valorar las tradiciones nacionales con sus respectivas épocas pasadas. Aquí empiezan los nacionalismos en Europa. Se valora el folclore, la sabiduría popular es una fuente inagotable de inspiración, como también lo es la literatura, y también lo es el erotismo, la fantasía y los sueños. Los cuadros románticos pueden perfectamente estar poblados de fantasmas, brujas, monstruos. En esta época, una idea interesante: el artista como genio, como creador, como Dios. No tiene mérito imitar la naturaleza, si es necesario hay que crearla, y por ello es que el romanticismo se valora la rebeldía, y por eso incluía suicidarse de amor o de tristeza o de tuberculosis. Un verdadero romántico debería morir joven. Como dijimos anteriormente, aparece esta idea de héroe rebelde, idealista, inconformista y soñador. Aparece la melancolía como reflejo a un quiebre interior, el desengaño. Los románticos rechazaban su tiempo y sienten que la vida es injusta y fugaz. La evasión, los románticos entienden a la evasión como medio de escape de esa vida de desencanto,
Por eso gustan de lo gótico, lo exóticos y las ruinas medievales. Literatura del Romanticismo. El romanticismo supuso una revolución en las letras. Se incursionó en nuevos géneros como la novela gótica o de terror, la novela de aventuras y la novela histórica. Además se recuperaron las leyendas, los relatos tradicionales y los géneros medievales como la balada y el romance. También se difundió la escritura de memorias y autobiografías, ya que se centraban mucho en ellos mismos. En la poesía se incursionó la liberación del lenguaje en los estándares clásicos. El género más cultivado fue el teatro, en el que se imprimieron los sentimientos nacionalistas y se lo nutrió del imaginario popular. Nacieron los géneros dramáticos del monólogo o del drama romántico, en el que se mezcla prosa y verso y no respeta las unidades dramáticas aristotélicas. Esta renovación en las formas expresivas tuvo efecto a largo plazo, ya que sentó las bases para el fértil post-romanticismo y el modernismo latinoamericano. La música del Romanticismo. El romanticismo musical empieza en Alemania con Beethoven. Su obra inaugura un sentido de la música como un arte que expresa a través de los sonidos la amplia gama de sentimientos humanos. Desarrolló composiciones novelescas, dramáticas e imaginativas, con énfasis en ritmos épicos y temas nacionalistas. La pintura del Romanticismo. La pintura romántica abandona los motivos clásicos para comprometerse con la realidad política y social de las naciones. Es un arte inspirado por los ideales de la Revolución Francesa de 1789. Se impuso además la recuperación del folclore y las tradiciones nacionales. La pintura romántica se extendió durante casi 100 años, durante los cuales se distinguieron tres grandes periodos. Prerromántico. El prerromanticismo, fuertemente influenciado por el rococó, exaltaba las ruinas y poseía una visión idílica del paisaje. Se representaban escenas nocturnas, cementerios y otros paisajes en los que se exaltaba la pasión y el sentimiento. Apogeo romántico. El momento cumbre de la pintura romántica se da entre 1820 y 1850, con un predominio de los temas relativos a la historia moderna, así como una nueva concepción del paisaje. Francia fue el escenario principal en este periodo. Post-romanticismo. De 1850 a 1870 se dio el último periodo de la pintura romántica, en el que se debilitó el movimiento y se dio paso a un cierto manierismo, o en Latinoamérica, al costumbrismo. Algunas de las características más puntuales de las pinturas en sí son lo pintoresco, entendido en un sentido muy similar a como se hacía en el siglo XVIII. Esta categoría se aplica a las imágenes paisajistas y también a escenas rurales o de connotación folclórica o populares. Aparece lo grotesco, el gusto por lo terrible, lo monstruoso, lo tenebroso, lo patético o lo oscuro de la condición humana. Encontrará en esta categoría su mejor vínculo de expresión. También se predomina el color sobre el dibujo, la preferencia por los tonos cálidos e intensos aplicados mediante pinceladas sueltas, preferencia por una iluminación dramática y efectos de claroscuro, composiciones inestables, abiertas, donde predominan las diagonales, dinamismo, gusto por el movimiento, los escorzos violentos, etc. La arquitectura del romanticismo. La arquitectura del romanticismo cobró relevancia más que nada en el siglo XIX. Recuperó el gusto por las edificaciones medievales, sobre todo en Inglaterra, con las obras de John Ruskin, William Morris y Edward Pulkin.
En Francia, en cambio, las obras reflejaron los gustos de la nueva burguesía fruto de la Revolución, que adoptó el tren principal como símbolo de modernidad. Principales representantes del romanticismo. En la literatura, en la música, en la pintura. Para concluir, realizaremos un análisis de una de las obras más representativas de este periodo. El caminante sobre el mar de nubes, del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich, es considerada como una de las obras maestras más representativas del romanticismo. Data del año 1818 y se conserva en el Museo de Arte en Kunsthalle de Hamburgo, en Alemania. Esta obra se llama El caminante sobre el mar de nubes y representa a un viajero al que se ha identificado como el propio artista. El personaje que podemos observar en el cuadro se encuentra de pie en lo alto de una montaña elevada, mirando un mar de nubes que queda debajo. El viajero se encuentra de espaldas, viste de negro, adelanta una pierna y se apoya en un bastón. Se pueden ver los picos de otras montañas saliendo entre la niebla, mientras que una cadena de enormes montañas ocupa el fondo. La gran extensión del cielo, por encima de las alturas de las montañas, cubre gran parte del cuadro. El paisaje que aparece en la obra es de la Suiza de Sajonia. Según su historia, se trata de un desplazamiento suizo donde el propio autor estuvo refugiado por la amenaza de las guerras napoleónicas. El monte de la izquierda es el Rosenberg y la atalaya de la derecha es el Zirkenstein. Según comentan, Friedrich parecía sentirse bastante atraído con la idea de ver y experimentar la naturaleza en lugares aislados y maravillosos, y que tal experimentación debía hacerse en soledad, aislado. Con respecto al sujeto del cuadro, el artista nos impide que podamos verle la cara, convirtiéndolo en un personaje anónimo. El personaje de espaldas cubre el punto de fuga de la composición y eso hace que el espectador tienda a colocarse en el lugar de la figura y de esta manera seguir también de cerca el fenómeno natural del paisaje que le rodea. La naturaleza, por lo tanto, serviría de proyección a los sentimientos del espectador. El hecho de que el viajero se encuentre en el centro de la pintura indica una posición de dominación. Sin embargo, al llevar un bastón, quizás para facilitarle la subida a la montaña, apunta a cierta debilidad del personaje frente a la naturaleza grandiosa. El viajero se encuentra solo, lo que viene a indicar el aislamiento y la soledad del individuo. También podemos pensar que el hombre de espaldas simboliza la condición presente del hombre. El mar de nubes se configura como un futuro incierto. Friedrich expresaría la espera de una Alemania libre y mejor. En este sentido, el caminante no sería Friedrich, sino un caído en las guerras de liberación. Por ser un símbolo político, viste la típica levita alemana, prohibida en 1818. En esta pintura se destacan las tonalidades azules combinadas con un poco de rosa. Friedrich fue un extraordinario pintor de paisajes, pero no trabajó este tema como sujeto de estudios figurativos, sino como representación a la subjetividad y a la emoción que contemplaba en ellos.
Para él, la naturaleza era ante todo una expresión de la más profunda espiritualidad. No es raro encontrar en alguno de sus cuadros a personajes de espaldas, insignificantes, frente a un entorno vasto y cargado de simbolismo.